ser el último después de 4 horas. Lo que sí alabo es la paciencia, la tolerancia a todos ustedes y el interés que le han otorgado a este foro, en el cual hemos escuchado de todos exposiciones brillantes, exposiciones que nutren nuestra conciencia de clase. Como soy el último, tengo que dar un incentivo. Entonces, para los que se aguanten un ratito más, me voy a permitir entregarles al final de este foro este folleto que publiqué ya hace algún rato, que tiene que ver con buena parte de lo que aquí se ha abordado, cómo ha sido ese larguísimo proceso de nacionalización y cómo todavía inconcluso se abrió un proceso de privatización. Es este proceso de privatización lo que nos tiene en la situación actual. Es decir, el periodo que inaugura un presidente que viene en las filas del PRI, Salinas de Gortari, cuando modifica la ley del servicio público de energía eléctrica, abre un periodo en la historia de la industria eléctrica nacionalizada, una de cuyas consecuencias nefastas son precisamente el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Es decir, es un decreto que se da en el marco, en la perspectiva, en esa tendencia privatizadora que inaugura Salinas de Gortari y del PRI. No hay que olvidar quiénes son los que nos han colocado y qué partidos nos han colocado en esta situación de larga resistencia al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y las otras vertientes tienen que ver, por supuesto, con el problema de las altas tarifas eléctricas, y de ahí la necesidad de replantear, bajo la figura a la que fui invitado a este foro, la urgente necesidad de la renacionalización de la industria eléctrica en nuestro país. Pero, como sucede en la vida, uno planea y resulta que las circunstancias lo obligan a uno a dar un enfoque a partir de lo que uno ha escuchado. Lo que voy a plantear es a partir de un debate muy interesante. El debate no quiere decir confrontación, quiere decir apertura de ideas a partir de lo que uno escucha. Y lo que he escuchado por parte de todos los ponentes, desde que lo inició el senador Bartlett hasta la última exposición de nuestro compañero Jorge Gómez, es un asunto que me parece trascendente y de interés para todos nosotros. La pregunta es: ¿puede una empresa como Luz y Fuerza del Centro ser extinguida, ser liquidada, ser disuelta? Lo que yo respondo es no. Una empresa como Luz y Fuerza del Centro, que fue finalmente reformulada al amparo de la Constitución como un organismo público descentralizado, no podía ser ni extinguida ni liquidada. Lo que podía hacerse al amparo de la ley era reestructurarla. Si es como llegó a afirmar Calderón, que teníamos un enorme problema con el pasivo laboral y que el ingreso que recibíamos se iba prácticamente al pago de los salarios, de nuestras prestaciones y del derecho a la jubilación que tenemos en la cláusula 64. Esa parte no la voy a tocar. Lo que hago aquí es seguirle la pista a la relación ingresos por venta de energía eléctrica y lo contrasto con lo que recibíamos como salarios y prestaciones. Para el 2008, de acuerdo a estados financieros oficiales de Luz y Fuerza del Centro, nuestros salarios, nuestras prestaciones apenas llegaron a representar el 7.2%. Sin embargo, con esos mismos estados financieros queda muy claro a la vista, y por eso esto se llama las mentiras de Calderón, que para el 2008, en una tendencia que fue creciendo, fue incrementándose a lo largo de esos años previos y posteriores a la creación de Luz y Fuerza del Centro, hasta llegar al 2008, la energía eléctrica comprada en bloque a Comisión Federal de Electricidad, para que vean el dato, son datos oficiales, yo los presento en una serie estadística,
pero las cifras son cifras validadas, auditadas. Para el 2008, frente al total de ingresos, que fue superior a los 50,000 millones de pesos por concepto de venta de energía eléctrica, resulta que se le pagó a Comisión Federal de Electricidad más de 60,000 millones de pesos. Es decir, se ingresó un tanto y se pagó un 120% más sobre los ingresos por concepto de venta de energía eléctrica. Para ese año, prácticamente Luz y Fuerza del Centro había sido convertida en una caja, en una oficina o una sucursal de pago, porque todo lo que ingresábamos se iba prácticamente, más algo más que se acumulaba por concepto de deuda, al pago de la energía en bloque comprada a Comisión Federal de Electricidad. Pero como nos recordó la brillante exposición de nuestro ingeniero Carlos Espíndola, el problema no nació ahí, el problema no nació con Luz y Fuerza del Centro, el problema se comienza a formular bajo esos términos desde que se nacionaliza la industria eléctrica en 1960. En efecto, había un núcleo que yo llamo duro de accionistas, en el que estaban grandes transnacionales financieras y eléctricas que resolvieron no vender su paquete de acciones comunes y preferentes. Como lo explica de manera muy desarrollada y objetiva Rudolf Hilferding en El Capital Financiero, una obra que sentó bases para el análisis de la expansión de las empresas transnacionales a nivel mundial. No requieres para controlar una empresa tener más del 50% más uno del capital. Si eres una empresa fuerte, te basta con contar con un 5 o 6%. Eso te da derecho a tener un lugar prominente en los consejos de administración e influir en las decisiones conforme a lo que ha sido a lo largo de toda la historia el mayor nicho de negocios, que no está en la venta de la energía eléctrica, sino en los insumos que consume la energía eléctrica. Es decir, el negocio de la industria eléctrica está en quienes proporcionan el capital constante a la industria eléctrica, quienes fabrican las turbinas, los transformadores, el cable. Ahí es donde está la gran ganancia, ¿no? Para que no se nos olvide frente a qué nos estamos enfrentando en estos momentos en la heroica lucha de resistencia del sindicato. Pero bueno, volviendo al punto, quiero simplemente señalar algunos puntos en relación al por qué Luz y Fuerza no puede ser extinguida, no puede ser liquidada, puede ser reestructurada, puede ser absorbida por Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque desde 1960 se ha venido configurando uno solo, un único patrón sustituto. En 1960, la mayoría de las acciones de la Mexican Light, la mamá de Compañía Luz y Fuerza del Centro, estaba controlada por el gobierno federal. El gobierno federal controlaba más del 92% de las acciones comunes y más del 72% de las acciones preferentes. Podemos decir que era ya el patrón mayoritario, pero había ese núcleo de accionistas extranjeros, de empresas transnacionales. Para que se den una idea, estaba Sofina, que era una gran transnacional financiera con sede en Bélgica. Estaba el Citibank, que es una institución bancaria transnacional que sigue a la fecha existiendo y sigue teniendo ramificaciones en la economía mexicana. Estaba el Canadian Bank, que es, digamos, la empresa financiera de la corona inglesa, aunque tiene su asiento en Canadá. Estaban grandes conglomerados de empresas transnacionales. Estaba, por ejemplo, la Siemens. La Siemens invierte en la Mexican Light desde su fundación en 1902. ¿Para qué? Para tener el control en la venta, en el surtido de interruptores, de transformadores, de equipo de potencia para el sector eléctrico, en este caso muy concreto en la región central del país. Pero insisto, había un patrón que ya era mayoritario, que era el Estado mexicano. En 1963 se acentúa ese patrón mayoritario y luego sucede una cosa muy curiosa, muy curiosa. Se expide una ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que me voy a permitir la parte conducente, que dice
esa nueva ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. A partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, quedarán sin efecto todas las concesiones otorgadas por la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica. Las empresas concesionarias entrarán o continuarán en disolución y prestarán su servicio hasta ser totalmente liquidadas. ¿A qué se estaban refiriendo de manera muy concreta? El gobierno adquiere la totalidad de la American Foreign Power Company, es decir, lo que sería después la base técnica operativa de soporte para la expansión de Comisión Federal de Electricidad, pero en la región centro adquiere acciones, no adquiere la propiedad real total, completa. Por eso en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica dice que con esa ley concluyen las concesiones. Lo cierto es que las concesiones continuaron, y aquí toca una parte relevante para esto que han planteado en esta discusión que han abierto desde que cuestionaron al diputado local del PRI. La primera concesión que tiene el carácter industrial es la que le otorgan en 1903 a la Mexican Light en la zona de Necaxa. Abarca Necaxa, abarca Tezcapa y otro río que se me olvida. Yo lo juzgo como la cuenca hidrológica de Necaxa. Esa es una concesión que se nutre de otras concesiones que fueron otorgadas bajo el periodo, bajo el porfiriato. Son concesiones que tenían el carácter de ser otorgadas a perpetuidad. Digo, ese término ya no se escucha en nuestro país. Si ustedes ven los permisos que les dan a los productores independientes de energía, hablan de 25, de 20 años, pero en aquel entonces, bajo la ley del porfirismo, las concesiones eran concesiones otorgadas a perpetuidad. Es decir, la concesión que da origen, o las concesiones que dan origen, o el sistema de concesiones que dan origen para fundar el sistema hidroeléctrico en Necaxa, son concesiones otorgadas bajo el concepto jurídico de aquella época de perpetuidad, bajo la única condición de que hubiera aprovechamiento real de las aguas del sistema hidrológico de Necaxa para no perderlas. Esta parte es extremadamente interesante porque, por ejemplo, en nuestro país, con la Constitución que nos rige desde 1917, no hay efecto de retroactividad. Y entonces estas concesiones iban a continuar y continuaron vigentes, escúchese bien, hasta 1992, en que finalmente es liquidada la Mexican Light and Power Company. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, es paradójico. Salinas de Gortari, que promueve la modificación a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, resulta que va en 1989, envía a un representante del gobierno mexicano ante la Corte de Toronto, Canadá, a solicitar la disolución de la Mexican Light, bajo el argumento real de que la sola existencia de la Mexican Light en nuestro país, que seguía detentando la propiedad de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la mamá de Luz y Fuerza, su sola existencia contravenía lo que establece el párrafo 6 del artículo 27, que marca que corresponde exclusivamente a la nación la prestación del servicio público de energía eléctrica. Entonces, por un lado abre las puertas a la privatización y por otro lado plantea la liquidación de la Mexican Light como parte de lo que era su proyecto para hacer de la industria eléctrica un negocio no del capital extranjero, sino de la oligarquía nacional. Es decir, pretendía utilizar la estructura de sociedad anónima de Compañía de Luz y Fuerza del Centro para expandir el mercado eléctrico en la región centro del país. Pero vean lo que fue a decir a Toronto, Canadá, que la sola existencia de la Mexican Light contravenía el artículo 27 constitucional. Si ponemos atención, lo que vemos entonces es que de patrón mayoritario, una vez que se liquida la Mexican Light en 1992, el Estado mexicano se convierte en el único patrón. Y aquí en ese ínter sucedieron cosas muy interesantes que son argumentos muy sólidos desde todos los ángulos en el reclamo del patrón sustituto.
Primero, en ese lapso, esas concesiones cambiaron de mano. Estoy hablando de Necaxa, Fueron concesiones que el gobierno toma y se las da a Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Pero hay un periodo en que Compañía de Luz y Fuerza del Centro es División Centro de Comisión Federal de Electricidad. Los viejos se acuerdan de que teníamos ese logotipo ahí en el edificio de Verónica. ¿Por qué? Porque esa propiedad, es decir, activo fijo, y dentro del activo fijo, dentro de los bienes y propiedad real están las concesiones, pasaron a mano de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Bueno, en parte de la explicación nos las dio técnicamente el ingeniero Carlos Espínola, porque en tanto no fuese disuelta la Mexican Light, no podía incrementarse la propiedad de esta, porque automáticamente iban a ser revaloradas las acciones comunes y preferentes que estaban en manos extranjeras. Entonces hay un periodo largo que no ha sido suficientemente investigado desde el punto de vista de la propiedad real, en el que el crecimiento de la infraestructura eléctrica en la zona centro del país, para ser operada por Compañía de Luz y Fuerza del Centro, no pasa a propiedad de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, porque estaba en proceso de disolución y liquidación. Pasa a manos de Comisión Federal de Electricidad, que era la que tenía la propiedad otorgada por el gobierno federal sobre ese capital social de la Mexican Light and Power Company. ¿Por qué cito esto? Porque tiene que ver la forma truculenta y distorsionada como se fue configurando la figura de patrón sustituto. ¿Qué quiero decir? Que antes de la creación del nuevo organismo, Comisión Federal de Electricidad operó bajo estas figuras de patrón sustituto, adquiriendo a su nombre propiedades sobre las que se construyeron subestaciones, líneas de transmisión, nuevos inmuebles, capital fijo, para ser administrado como si fuera propiedad de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y ahora que ha salido a la luz todo este asunto de la falta de transparencia en la cuestión de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, nos dimos a la tarea de revisar las 4 auditorías que la Auditoría Superior de la Federación le realiza al proceso de liquidación por parte del SAE. ¿Qué encontramos ahí, más allá de la paja que luego publican los periodistas? Lo que encontramos ahí es el dicho de la Auditoría Superior de la Federación de que el proceso real de avance de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro es deficiente porque no se alcanzan metas, porque no se han fijado metas. Así lo dice la auditoría que le hacen al SAE en relación al proceso de liquidación. ¿Qué quiere decir? Esto confirma lo que estamos diciendo, que no se puede liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Y ya podemos ir por partes. Yo tengo aquí a la mano, a la vista, un documento que se llama Estado de Posición Financiera. Son los estados contables en los que se reflejaba cada fin de año, cada 31 de diciembre, cómo estaba la relación activo-pasivo en la empresa, cuánto había ingresado, cuánto había gastado, en todos los rubros, como ya lo he comentado. Y hay datos muy interesantes, miren. Dice que el activo fijo de Luz y Fuerza del Centro a diciembre del 2008, es decir, 10 meses antes de que se diera la extinción, para plantas reconocían ellos 13.799 millones de pesos. Aquí está Necaxa. No digo que sea todo, pero sí es la mayoría, Los demás sistemas son pequeños comparados con Necaxa. ¿Qué quiere decir? Que el mayor volumen de capital fijo en plantas, de esos 13.799 millones, corresponden al sistema hidroeléctrico de Necaxa. Después están las subestaciones con 32.165 millones, las líneas de transmisión con 10.025 millones, las redes de distribución con 78.975 millones, y luego viene capital fijo en oficinas y servicios con 14.000 millones de pesos.
nos da un total de 148.000